Hoy, en un programa especial del Pulso de la Fe, en el entorno de las cruzadas, hablaremos sobre la Orden del Temple y los Caballeros Templarios, surgidos hace 900 años, perseguidos por el rey de Francia, años después, y abolidos por un papa. El último gran maestre, Jacques de Molay, murió sentenciado a la hoguera. ¿Qué sucedió en esta orden, la más poderosa en recursos económicos y en estamentos militares en aquel tiempo, en la Edad Media? Acompáñame hoy, pues, en el Pulso de la Fe para hablar sobre este tema, los Caballeros Templarios, la Orden del Temple. Tendré en el estudio la presencia muy sabia de un historiador de la Iglesia, el padre Mario Ángel Flores. Quédese con nosotros. En efecto, ese es el tema de hoy. Les saludo con afecto en este primer domingo del mes de junio. Gracias por estar con nosotros. A solicitud de usted, pues tratamos este tema de los Caballeros Templarios, un tema que siempre provoca interés, a veces con respuestas muy serias y profesionales, y las más de las veces con respuestas que surgen a partir de leyenda y de cuestiones, pues, que van más allá de la verdad histórica. Así que ese es el tema de hoy. Comencemos. Le entrego la siguiente nota introductoria que nos habla de un entorno histórico también. En torno a los Caballeros Templarios existen la historia, con narraciones veraces, y la leyenda, rodeada siempre de fantasías. Las leyendas del Temple van desde su origen mítico hasta su supervivencia y permanencia en nuestros días. Se ha afirmado, sin sustento histórico, que la Orden fue una sociedad secreta poseedora de poderes emanados de tesoros hallados por los caballeros en el antiguo Templo de Salomón, como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Entre las fantasías se encuentra muy difundida la que asevera que la Orden del Temple pudo sobrevivir en la masonería. Las leyendas han crecido en los últimos años con el surgimiento de grupos esotéricos que, con el anhelo de tener raíces centenarias, se presumen herederos del Temple con pretensiones de posesión de conocimientos templarios de ocultismo que nada tienen que ver con la historia verídica de la fundación, crecimiento y disolución de lo que en verdad fue una orden de la Iglesia, una orden militar observante de la fe, que llegó a contar con estrategas militares al servicio de los cristianos peregrinos en Tierra Santa. Hoy fascinan las catedrales góticas con sus vitrales de colores al temple, o el acero templado de las espadas utilizadas en las cruzadas. Pero se ha olvidado la virtud de la templanza como medida ante el exceso, como lo indica la regla del Temple, que dicta: porque de nuestra vida solo ves la corteza de fuera, pero no sabes de los fuertes mandamientos que se encuentran en el interior. La historia de los templarios no trata de subterráneos ocultos, pasadizos fantásticos ni tesoros escondidos, sino del surgimiento hace 900 años de las novedosas órdenes religioso-militares, de las que la primera fue la Orden del Hospital, fundada en el año 1099, y la segunda la Orden del Temple, fundada hacia el año 1120. Comencemos, pues, a conocer a una de las órdenes más poderosas de la cristiandad, que después de gloriosas batallas e innumerables triunfos contra los infieles, se encontrase al fin de sus días perseguida por el rey de Francia Felipe el Hermoso y disuelta por bula pontificia del Papa Clemente V, y que viese a su último gran maestre, Jacques de Molay, morir abrasado por el fuego de la hoguera, peor que el peor de los infieles, contra quienes él mismo peleara en favor de la cristiandad. Pues ahí tiene usted para abrir boca esta nota sobre los templarios. Bien, profundicemos en este tema. Para ello hemos invitado al padre Mario Ángel Flores. Su especialidad es patrología. Sí, ¿verdad, padre?
Padres de la Iglesia, Padres los de la Iglesia. primeros 5 siglos de la historia de la Iglesia. Mm. Y desde ahí la apertura hacia el medievo, que es precisamente el tema que hoy nos ocupa, Templarios, en la Edad Media, ¿verdad? la Edad Media. El padre Mario Ángel Flores también es párroco en la iglesia de San Jacinto, allí en San Ángel, en el Empedrado, donde, bueno, pues siempre quienes vamos ahí tenemos la fortuna de escuchar siempre unas homilías bien estructuradas y bien dirigidas. Pero hablemos de los caballeros del Temple, padre Gracias, Mario Ángel. sí. ¿Por qué tanto? ¿Por qué crees que haya tanto? No, mejor haznos el entorno histórico, ¿no? No se pueden separar los caballeros de las cruzadas, ¿sí? Pues es su razón de surgir. Bueno, es el ambiente donde surgen y es el ambiente que los explica. Imaginemos que hoy surgiera una orden militar, pues como que ya no es el momento, ¿no? Y no se entendería. No se entendería. En cambio, si nos vamos a esa época, estamos hablando del siglo XI, el desarrollo de la historia del siglo XI, el inicio de las cruzadas, que si lo vemos fuera de contexto tampoco las entendemos, ¿verdad? ¿Por qué las cruzadas? ¿Cómo es posible que haya una guerra encabezada por religiosos, por una invitación del Papa, etcétera? No era tanto una guerra, era más bien el deseo, por una parte, de recuperar para la cristiandad lugares muy significativos, porque son los lugares del origen de la fe, la Tierra Santa, los lugares donde Cristo vivió, donde Cristo predicó, donde Cristo murió y resucitó. Es decir, todos estos espacios que tienen un gran significado y que en ese momento son prácticamente ajenos a la Iglesia y a la cristiandad. Pero no deja de ser una invasión, una incursión militar. Occidente invade Oriente, ¿no? Con el pretexto de aquí vivió el Señor, aquí murió, aquí está el sepulcro. Entonces nosotros entramos con estamentos militares, quitamos al rey y ponemos al nuestro, o sea, Bueno, o el momento lo permitía. Yo diría que es una reacción tardía de la cristiandad, porque todos esos lugares en un tiempo estuvieron en manos de los cristianos, de quienes ahí habitaban, de quienes formaron un imperio, ¿verdad? Eran parte de la geografía cristiana. Pero de pronto, ante situaciones históricas que los rebasan, porque la cristiandad está consolidándose en Europa, mientras que un elemento nuevo surge en la historia, que es la visión musulmana, los grupos alrededor de ellos, vendrán como a imponer su ley en todo el Oriente. Cuando la cristiandad se da cuenta, ya no es cristiano el Oriente. Las primeras comunidades que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a partir de los textos del Nuevo Testamento, de la historia antigua, resulta que ahora ha dejado de ser cristiana en el curso de los siglos VIII, IX, X, y ya estamos en el siglo XI. Entonces, cuando Europa empieza a consolidarse, vuelve su mirada hacia el Oriente para decir, bueno, nuestro origen, nuestra identidad está en el Oriente. Debemos volver a recuperar, conquistar los lugares de la fe. Y es entonces que se organizan las cruzadas, con un ingrediente más todavía, que en ese momento la invasión, el dominio, la expansión del mundo árabe musulmán estaba a punto de superar las fronteras de la Europa clásica. Ya habían llegado a España. La mitad de España está en manos de los musulmanes, está en manos de los árabes. Y desde ahí está a punto de trascender hacia el resto de Europa. Entiendo que el mundo islámico pretendía atacar, invadir Europa. Por supuesto, ya había hecho todo esto en la parte norte de África y en una parte oriental de Europa.
Entonces, entiendo también que a manera preventiva, la cristiandad, como lo estamos llamando, decide que antes de que lleguen musulmanes a la Europa cristiana, haciendo lo que saben hacer, decapitar, torturar, etcétera, matar, arrebatar, ¿no? Antes de que lleguen, vamos nosotros antes y Sí. los detenemos allá en su mismo territorio, ¿sí? Además, había la intención del Papa en ese tiempo, el Papa Urbano II, de apoyar a Constantinopla, de apoyar a los cristianos del Oriente, al Imperio Bizantino, porque el Imperio Bizantino tenía ya también igualmente cerca toda esta presión de los grupos árabe musulmanes, como la tenían por el lado de España. Ujú. Pero en el Oriente se veía más frágil la resistencia, más débil la resistencia. En cambio, Occidente estaba resurgiendo, estaba organizándose los distintos países que venían de los pequeños reinos, ahora se han consolidado como un gran reino occidental. Y entonces están como en el momento de fuerza, de proyectos, de idea hacia el futuro. Y es el momento en que viene la invitación a conquistar, a recuperar los lugares santos con esa doble finalidad. Mantener la identidad cristiana de todos estos lugares y mantener también la integridad territorial de todos estos pueblos. De ahí el surgimiento de órdenes militares, frailes, monjes, que son también soldados. Sí, esto vendrá a partir de la primera cruzada, hacia el final de la primera cruzada, que podríamos decir que es la cruzada más exitosa o la única exitosa, porque se logró llegar al Oriente, lograron pasar por Constantinopla sin grandes conflictos y se conquista Jerusalén. Se funda entonces el reino de Jerusalén en manos de los occidentales. Y son los occidentales los que van a ir poniendo las autoridades, un reino que duró un poco más de 80 años y tendrá como característica entonces el paso de la vida occidental hasta el oriente. Uno de los elementos, y ahí surge el tema que hoy nos ocupa, uno de los elementos es tener órdenes militares religiosas. Parece un poco contradictorio el término, pero en aunque realidad no es lo mismo una orden religiosa militar que una orden militar religiosa. Soldados creyentes. En este caso son soldados con una misión, son grupos armados, pero con una misión religiosa. Diríamos, ¿cuál es esa misión religiosa? La protección de los peregrinos. La protección y el acompañamiento a los peregrinos hacia Tierra Santa. No era entonces una orden que iba a combatir como lo hacían ya los demás grupos militares, las cruzadas, sino tenían una finalidad: religiosos que necesitaban estar armados para la protección de los peregrinos. Todo esto es siempre fascinante. Vamos, de suyo, la figura de un caballero siempre ha fascinado, ¿no? El caballero que protege, que acompaña, pues bueno, de manera allí simpática con el libro del Quijote de la Mancha, ¿no? El caballero desfacedor de entuertos. Pero como dice el padre Mario Ángel Flores, estos caballeros que acompañaban a los peregrinos que iban a los santos lugares en Tierra Santa y que eran masacrados por la gente del lugar y asaltados y muertos muchas veces, ahora tienen una guardia. Ahora hay patrullas en Tierra Santa. Están los caballeros de la Orden del Temple que los acompañan y los protegen. Son muy poderosos. Han inventado las espadas de acero templado, de ahí el nombre, Orden del Temple, acero del Temple, acero templado. Y entonces la situación cambia. Veamos cuáles son los inicios de esta orden, también en la siguiente nota, para profundizar, pues también mucho se ha preguntado si acaso era la única tarea de los templarios proteger peregrinos en Tierra Santa o si también buscaban algo más.
La vigencia de la Orden del Temple abarcó solamente 2 siglos, de 1118 a 1314. Pero a pesar de su breve existencia, los caballeros templarios han provocado en los últimos 900 años una gran fascinación que crece por la colección de leyendas que les rodea. La fundación de esta orden monástico-militar se relaciona con San Bernardo de Claraval, quien dictara las pautas principales de la regla que regiría a los caballeros, normas que se basaban en la forma de vida benedictina, muy similar a la de la Orden del Císter. El 25 de diciembre de 1118, 7 cristianos acudieron a Balduino II, rey de Jerusalén, para ofrecerse a fundar una orden de monjes soldados. La orden se encargaría de proteger militarmente a los peregrinos que acudiesen a Tierra Santa, junto con los caballeros hospitalarios que ya ofrecían albergues y hospitales. El rey les concedió un lugar sobre las ruinas y los alrededores del Templo de Salomón, donde permanecieron por 9 años, durante los que se les sumaron 2 caballeros más. Inicialmente se llamó Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, luego Orden de los Caballeros del Templo de Salomón y finalmente Orden del Temple o Caballeros Templarios, cuando en el año 1128 el Papa Honorio II reconoció a la Orden del Temple y a sus 9 fundadores. Poco se sabe sobre lo que los 9 caballeros iniciadores hicieron durante su estancia de 9 años en las ruinas del templo, pues nadie podía entrar o salir sin su consentimiento, además de que durante ese tiempo ellos nunca salieron a cumplir su misión consistente en proteger peregrinos y en combatir al enemigo. En principio dedicaron su tiempo a rezar, meditar y vivir bajo la regla aprobada, pero hay historiadores que suponen que se dedicaron a excavar la zona en busca de reliquias sagradas. A partir de ello, se cree que alguna de las reliquias les revelaría un conocimiento oculto que les ayudó a convertirse en la fuerza económica y militar más poderosa de la cristiandad. Si acaso encontraron el Arca de la Alianza o el Cáliz Sagrado o la lanza de Longinos, eso no lo sabe nadie. De lo que sí se tiene certeza es de que conservaron durante siglos la sábana santa, la tela que cubriera el cuerpo del Señor en el sepulcro y la que traspasara justo al momento de su resurrección. Es la tela que hoy se venera en Turín, en Italia. Esos fueron los inicios o los orígenes de la Orden del Temple, los pobres caballeros de Cristo, que después serían los caballeros templarios o los caballeros de la Orden del Temple. Pero como sucede muchas veces en la historia, las instituciones tienen inicios, tienen un apogeo, llegan a una cumbre y luego inicia su caída. La caída de la Orden del Temple fue verdaderamente trágica. Hacemos una pausa, regresamos para hablar sobre el apogeo de esta orden y también su caída, una caída tan extraña que los llevaría a ser perseguidos por un rey, abolidos por un papa y algunos de ellos torturados y otros quemados en la hoguera. ¿Qué sucedió que provocó estas situaciones? Volvemos con esto y con más. Pues sí, todavía entre nosotros, después de 900 años del surgimiento de esta orden monástico-militar, los caballeros de la Orden del Temple, que trabajaban en muchas ocasiones a la par de otra orden militar, que inició siendo una orden hospitalaria, no abolida, prevalece hasta nuestros días. Me refiero a la Orden de los Hospitalarios, los caballeros hospitalarios, hoy llamada Orden de Malta. Los templarios fueron abolidos, los hospitalarios no, pero tomaban juntos muchas acciones en cuidado y en defensa de los peregrinos. Los templarios más en defensa de los peregrinos y los hospitalarios más hacia su cuidado y su atención en centros de hospedaje
y en hospitales para atender las enfermedades y las heridas. De allí su nombre, los hospitalarios. Pero ambas, pues, le digo, órdenes monástico-militares, monjes guerreros. Vayamos a ver enseguida el apogeo de la Orden del Temple, su mejor tiempo, su mejor momento, pero también a partir de eso se provocaría o se empezaba a perfilar, empezábamos a ver las posibles causas de su trágica caída. Después de esta nota continúo platicando en el estudio con el padre Mario Ángel Flores, párroco en la iglesia de San Jacinto, patrólogo, historiador de la iglesia. La organización de la Orden del Temple marcó en gran medida su propia historia. El Gran Maestre, el cargo de mayor importancia en la orden, aunque dependía directamente del Papa, tomaba decisiones militares y diplomáticas propias. No obstante, dependía del capítulo general de la orden para decisiones fundamentales. En sus 2 siglos de existencia, la estructura religioso-militar más poderosa de la cristiandad tuvo a 23 grandes maestres, desde el primero, Hugo de Payén, hasta el último, Jacques de Molay, quien muriera sentenciado a la hoguera. La orden amasó una gran fortuna a causa de sus conquistas en Tierra Santa, así como procedentes de las donaciones del papado, de nobles y de reyes. Muchas de las donaciones procedían de reyes y príncipes que querían gozar del privilegio de ser enterrados como templarios. Así, rápidamente se extendió la costumbre de heredar todos los bienes a los caballeros del Temple luego de morir. La orden se convirtió en breve en una auténtica potencia financiera que gozaba de exención de impuestos y de diezmo, por lo que además de sus impresionantes estamentos militares, se convirtió en la organización más fiable que pudo encontrar la nobleza medieval. Muchos de los nobles les confiaron a los templarios sus fortunas para su protección. Pero los caballeros templarios también resultaron ser idóneos para transportar el dinero entre Oriente y Occidente, gracias a su poderío militar terrestre y naval. Así, la monarquía francesa encomendó durante muchos años las labores de tesorería y contabilidad a la orden. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, que inició su razón de ser bajo unos ideales marcados por la humildad y pobreza, se vio en poco tiempo convertida en una entidad que practicaba el servicio de banca, tal y como se le conoce ahora. En efecto, los templarios fueron los primeros banqueros de la historia, creando lo que en la actualidad son los cheques de viajero, puesto que utilizaban documentos que debían ser pagados al portador al ser presentados en clave en cualquier encomienda templaria del mundo. Todo esto le dio a los caballeros templarios el inmenso poder que alcanzaron, pero fue también, paradójicamente, lo mismo que más tarde los hundiría en la peor persecución protagonizada por un rey que se supo aprovechar de la debilidad de un papa. ¿Qué hay de eso, padre Mario Ángel Flores, de que estos caballeros, además de su tarea fundamental, que era proteger peregrinos, buscaban algo, ¿no? Buscaban reliquias, poderes ocultos, secretos poderosos? Yo creo que entramos en eso en el terreno de la mitología. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas. Lo cierto es que en el tiempo de las cruzadas había quienes estaban interesados por objetos, por lugares alrededor de la persona de Cristo y de todo el significado del cristianismo. Entonces esto es muy natural, saber si había todavía algún rastro de la cruz, conocer algún elemento de la vida de los apóstoles o finalmente pues objetos muy cercanos a Cristo. Esto lo podemos entender, pero pretender que se buscaba como algo secreto que ocultaban. En primer lugar tendríamos que decir, ¿quién ocultaba eso? ¿Por qué se ocultaba?
el interés natural de los cruzados y toda la época de la que hablamos es llegar a recuperar elementos del cristianismo. Hasta ahí lo entendemos. Entonces, buscar reliquias de la cristiandad, partes de la cruz, los clavos, los elementos de la pasión, buscar tal vez sí el cáliz y otros elementos, bueno, Sí, podemos decir que sí, pero que de allí se suponga, ¿no?, que hay poderes ocultos y secretos, empieza a configurarse una ahí leyenda. empieza a configurarse Sí. la leyenda. Por ejemplo, uno de los famosos elementos alrededor de todo esto, el Santo Grial, que además ya el nombre mismo es extraño, Cuando como que siempre le hemos llamado el cáliz. el cáliz. Entonces uno escucha el Santo Grial, ya no sabemos de qué se trata. Ajá. Y esa es la finalidad de esas leyendas, ¿no? Ajá. Confundir, decir palabras que no son claras y que pueden tener muchos significados. Y entonces empieza, ¿qué es el Santo Grial? No, pues es el cáliz. No, es la sangre de Cristo. Pero ¿dónde estaba la sangre de Cristo? ¿Y de qué sangre hablamos? Entonces ya empieza toda una serie de historias que son más propicias para la fantasía literaria y la fantasía de la leyenda que la historia como tal. Entonces los templarios realmente no tienen nada que ver con una búsqueda arqueológica, digamos así, que sería más de nuestro tiempo y no de esa época. Ahora, ¿es leyenda o es historia que sí tuvieron una actividad hacia los nobles del momento, que sí recibieron herencias cuantiosas y que empezaron a acumular un poderío económico y que, bueno, dado su gran presencia en Oriente, que aprovecharon eso para llevar y traer recursos económicos, estableciendo algo así como, o estableciéndose como los primeros banqueros, ¿no? ¿Eso es leyenda o es historia? Bueno, eso es realidad en cierta forma, ¿no? Porque estas órdenes, tanto los templarios como los hospitalarios, llegaron a tener un gran aprecio, porque eran una presencia benéfica, eran una ayuda para los que iban a estas aventuras del Oriente. Se encontraban con rostros amables, ¿no?, que les ayudaban. Y entonces empieza la confianza hacia esas órdenes, tanto hospitalarios como templarios. Me detendría un poquito para explicar esto en los hospitalarios. Imaginemos que con ellos comienza esta serie de instituciones de ayuda a los enfermos. Por ejemplo, Cruz Roja. La Cruz Roja tiene su origen en ellos, ¿verdad? Todavía, la misma cruz es la cruz que viene desde los cruzados, desde los hospitalarios de San Juan, es esa. Y los colores invertidos, porque en la Orden de San Juan o la Orden del Hospital o la Orden de Malta es una cruz de 8 puntas blanca sobre fondo rojo. Así es. Y la Cruz Roja es una cruz roja sobre fondo blanco, fondo sin blanco, las 8 puntas, ¿no? Y que sigue, pues, con la transformación que ha tenido, pero que sigue su origen remoto en esa actividad en tiempos de las cruzadas. Entonces, cuando hay esa confianza hacia estos grupos, se les ayuda porque ellos ayudan. ¿Cómo ayudamos hoy a la Cruz Roja? Como ayudamos a la Cruz Roja. O como ayudamos a Cáritas. Y podríamos hoy decir, bueno, es que la Cruz Roja tiene muchas cosas. Sí, pues están los hospitales, están sus recursos materiales, instrumentales que necesita para ayudar. Los templarios comienzan a ser objeto de donaciones para que la obra siga, para que ellos sigan ayudando. Y entonces se convierten, pues sí, en una institución que tiene muchos recursos con la finalidad original, ayudar a los peregrinos en Tierra Santa. Supongo, dime si es cierto, que así como hoy alguna buena familia puede sentirse muy honrada de tener un hijo sacerdote, diocesano o en alguna orden o en alguna congregación, hace 900 años, supongo, sería un gran honor tener un hijo templario, un caballero de la Orden del Temple, ¿no? Que dejara sus posesiones y sus riquezas y se lanzara a Palestina, a la Tierra Santa, a una muy noble misión, ¿no? Si era así. Es contemplado como una misión
noble, como una misión que provoca un prestigio también y que tiene una causa muy amplia, ¿no? Religiosa, social, en fin. Todo eso nos hace ver por qué empiezan las donaciones a esta orden. Donaciones en Europa y donaciones y recursos hacia el Oriente. Y comienza a ser efectivamente una orden poderosa, una orden con muchos recursos y que además desarrolla ese sistema de traslado de valores. Sin trasladar los valores se convierte en una versión medieval de las modernas instituciones financieras, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, podemos a través de teléfono, de internet, ¿verdad?, dar ciertas órdenes de traslado. En realidad no se traslada nada. Lo que se hace es acreditar un valor que está en determinado lugar, acreditarlo en otro, sin el traslado del valor. Ellos llegaron a hacer eso. Si quiero ir a Tierra Santa, claro, hace 1000 años, ¿no? Sí. Y necesito recursos, pero en el viaje, pues, los infieles me atacaban, me quitaban todo. Pero entregándoselo a los caballeros templarios, me daban un papel. Se los entrego en Francia y ellos me los dan en Jerusalén. En Jerusalén. Un sistema de mucho beneficio para ambas partes, ¿verdad? Esto los llevaría a su caída, ¿no? O sea, el llegar a tener tantas posesiones económicas, recursos militares, tierras, esto perfilaría su estrepitosa caída, ¿no? Paradójico. ¿Tanto poder los llevaría a la destrucción? Sí, porque comenzaron entonces otros intereses. Podemos decir, dentro de la misma orden, aunque hay toda una serie de reglamentos monásticos muy precisos, pero dentro de la orden puede haber ya ambiciones muy naturales, ¿verdad?, desviaciones de la obra original. Y fuera de la orden más todavía. Se puede ver ahora como un espacio peligroso para el poder de los reyes, de los príncipes o de algunos obispos. Entonces tendrá igualmente enemigos, así como hay muchos que los admiran y se sirven de sus servicios, habrá también enemigos. 23 grandes maestres tuvo esta orden, desde Hugo de Pen hasta Jacques de Molay. 23 grandes maestres ininterrumpidos. Y parte también de las leyendas que surgen es que, dicen algunos, después de que los caballeros fueron aniquilados, después de que la orden fue abolida, algunos sobrevivieron y entonces ellos fundaron la masonería para, como una venganza, destruir a la iglesia. Y luego se suma a esto que la masonería utiliza algunos términos de órdenes militares como gran maestre, por ejemplo, pues la leyenda crece, pero ¿es también acaso parte de la leyenda o es cierto esto? Vamos a ver la siguiente nota que nos habla sobre la caída de la Orden del Temple. Ponga usted atención a dos nombres. Uno, Felipe IV, Felipe el Hermoso, rey de Francia, y un papa, el Papa Clemente V. ¿Qué tanto poder tuvo el rey de Francia? ¿Qué tanta autoridad o debilidad tuvo el Papa Clemente V para que el resultado final fuera la disolución de una de las órdenes más importantes de la cristiandad en la Edad Media? Mire. Hacia 1273, la situación en Tierra Santa atravesaba por su peor momento para la cristiandad y para las órdenes militares, por lo que el último gran maestre templario, Jacques de Molay, guerrero valeroso pero con escasas cualidades políticas, estimó que el temple podría tener continuidad si trasladaba su sede a Francia, donde poseía la orden extensas posesiones y donde residía un buen número de caballeros. La orden despertó recelos en el rey Felipe IV, quien sabía que el poderío militar y económico de los templarios era mayor que el de toda Francia.
Mientras las naciones europeas veían hundirse sus negocios con la pérdida de Tierra Santa, la orden, gracias a sus grandes posesiones, no sufría los efectos de la crisis económica. Pero pronto el rey Felipe el Hermoso se encontró con grandes deudas económicas contraídas con la Orden del Temple, que además constituía una especie de ejército privado dentro de la nación francesa. El gran maestre Jacques de Molay, como la mayoría de los valerosos caballeros, no sospechó nada cuando en 1305 Felipe IV empezó a poner en práctica un plan para desmantelar a la orden, arrestando a antiguos templarios para extraerles, bajo tortura, confesiones que utilizaría para difamar a la orden. El 13 de octubre de 1307, las tropas del rey cercaron la sede de los templarios en París, quienes no se resistieron respetando el antiguo pacto de no levantar la espada contra naciones cristianas. Los esbirros y sicarios de Felipe el Hermoso torturaron en París a 138 templarios ancianos con terrible saña, de quienes 135 confesaron los crímenes que pretendían escuchar sus inquisidores. Los otros 3 murieron antes de que se les lograse arrancar confesión alguna. Las torturas se llevaron a extremos infames contra templarios ancianos y convalecientes de las heridas de Tierra Santa. El Papa Clemente V veía con horror lo que sucedía contra una orden religiosa de la Iglesia e intentó salvarlos a través de la bula Pastorales Preeminente del año 1307, en la que se había ordenado por parte del Papa la captura de los templarios, por lo que Felipe IV tuvo que entregárselos al Papa. Pero el 22 de marzo de 1312, el rey francés se presentó ante las puertas de Roma con todo su ejército. El Papa, temeroso, disolvió la Orden del Temple con la bula Vox Clamantis del 22 de marzo del mismo año 1312. Derrotado en su empeño final de salvar a los templarios, el Papa se vengó del rey francés con la bula Ad Providam Christi, en la que ordenaba repartir los bienes del Temple a la Orden del Hospital. El 18 de marzo de 1314, murió en la hoguera Jacques de Molay con otros 3 caballeros. El último gran maestre de la Orden del Temple, antes de morir, emplazó al Tribunal de Dios al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, quienes murieron ese mismo año. Caballeros perseguidos, torturados, los ancianos, arrancándoles acusaciones infundadas, buscando tal vez el desprestigio, o acaso buscando la verdad. Hago una pausa, regresamos con esto para comentar este aniquilamiento, esta destrucción y la abolición de esta orden. Y también para comentar lo más reciente hasta nuestros días, pues hace apenas unos meses el tema de los templarios ha resurgido y precisamente resurgió en la Santa Sede, en el Archivo Secreto Vaticano, verá usted. Estamos platicando sobre los pobres caballeros de Cristo, más tarde los caballeros de la Orden del Temple o los caballeros templarios, surgidos en tiempos de las cruzadas, junto con otras órdenes militares como la Orden de los Caballeros Hospitalarios, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Orden de los Caballeros Teutónicos, pero seguramente de estas órdenes monástico-militares, la más poderosa fue la Orden del Temple, los Caballeros Templarios, poderío que sin duda los llevaría al celo de un rey, el rey de Francia, y su destrucción, su aniquilamiento. Sigo platicando con el padre Mario Ángel Flores, él es patrólogo, historiador de la Iglesia, párroco en la parroquia de San Jacinto, en la Ciudad de México, en San Ángel.
como que causa todavía así tristeza, ¿no, padre? Digo, aunque no hayamos vivido en aquel entonces, pero dice uno, ¿cómo es posible? ¿Cómo de pronto así fueron perseguidos, destruidos, acusados por el rey de Francia? Les manda sicarios, los torturan y un papa, Clemente V, firma una bula y acaba con esto, ¿no? Queda como una nostalgia de algo no vivido, pero conocido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los pobres caballeros de Cristo, que era una forma también de llamarlos, se habían convertido en muy ricos caballeros y cada vez más lejos de Cristo. Yo creo que había muchas intrigas alrededor. Aquella causa original que les dio pues vida a esta orden militar, ahora tal vez ya no estaba justificada. Vamos a pensar en el primer paso, ¿no? Es decir, protectores de peregrinos a Tierra Santa. Si se pierde Tierra Santa. Pues estamos en el tiempo en que fracasaron todas las cruzadas, se perdió Tierra Santa, se llegó no a una cercanía con la Iglesia del Oriente, con la Iglesia bizantina, sino a una mayor separación. Precisamente por las últimas cruzadas más desorganizadas, se llega incluso a combatir a los cristianos de Oriente, una contradicción absoluta. Constantinopla fue arrasada por los cruzados, ¿no? No era la finalidad, pero... Perdón, cruzados que no templarios, o sea, podemos distinguir, ¿no? Por los cruzados, ¿no? Que iban hacia Tierra Santa. Ejércitos de reyes. Ejércitos de reyes, y en lugar de respetar a los propios cristianos, comenzaron a molestar y a afectar a los cristianos del Oriente. Bueno, una situación en la que todo había cambiado. El sentido tan noble, tan lleno de idealismo de las primeras cruzadas y el sentido de estas órdenes religiosas también ya había cambiado. Ahora era más bien una orden que tenía que administrar sus enormes recursos y recursos que podían confrontarse con la autoridad real y con la autoridad eclesial, con el rey, con el papa, con los obispos. El rompimiento viene por el lado más débil tal vez, el económico, y por supuesto la rivalidad con el rey de Francia. ¿El rey de Francia hace una campaña de difamación y de desprestigio o se dio solo? Yo creo que se da por esa pretensión de querer ser independiente de autoridades. Entonces la autoridad tiene que hacer valer, aunque en algún momento sea menos fuerte, tiene que hacer valer su fuerza. La Orden del Temple gozaba de soberanía. Gozaba de soberanía y tenía el apoyo de la Santa Sede. Entonces vendrá por eso pues toda esa serie de difamaciones o de calumnias o de enfrentamiento directo, ¿no? Y que provoca su caída. La grandeza económica de esta orden, la orden templaria, será la causa de su ruina. Es cierto eso de que algunos caballeros sobrevivieron, algunos fueron a Portugal, algunos otros a Gran Bretaña, sobrevivieron esta persecución y entonces se reunieron y fundaron las logias masónicas para destruir a la iglesia, ¿cierto? Yo creo que entramos nuevamente en el terreno de las leyendas. La caída de las órdenes militares fue casi inmediata. Se llegó a la extinción por parte del Papa, una excomunión. Algunos que se resistieron pues cayeron en manos de la Santa Inquisición, se les hace juicio y algunos terminaron también en la hoguera, ¿verdad? ¿Por qué? Por la resistencia a ese tipo de decisiones. Otros simplemente tomaron con tranquilidad el hecho y viene la disolución, la desaparición y además el inicio de una época nueva que no debemos perder de vista. Las cruzadas pertenecen a un periodo de un poco más de 200 años, mientras que pues el inicio de una época nueva será
ya apuntar hacia el Renacimiento, hacia otras inquietudes y preocupaciones. Pasa el tiempo de los caballeros, entramos al tiempo del desarrollo de la Europa feudal y el Renacimiento. ¿Ves? Y ahí está la nostalgia de nuevo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando uno escucha estas cosas, ¿no? O sea, se cierra una página de la historia, viene un tiempo nuevo y uno siente que los templarios allá se quedaron, ¿no? Bueno, acusados también de herejía a partir de estas torturas que los hacen decir cosas que tal vez nunca hicieron, la práctica de ciertas herejías o algunas prácticas heréticas, pero hasta nuestros días, apenas hace algunos meses, el Archivo Secreto Vaticano edita un documento que se llama Processus versus Templarius, o el proceso contra los templarios, y usted verá enseguida esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, y se llega a la siguiente conclusión, mire, que también mete mucha luz en nuestros días, pues a partir de que de los templarios surge la masonería y algunos libros por allí que dicen que los templarios continúan entre nosotros. Bueno, esta nota le pone fin a todo esto, pero también dice que el Papa levantó las acusaciones de herejía. Aunque suprimió la orden, no prevalece la acusación de herejía, es decir, estos caballeros nunca tuvieron prácticas heréticas. Mire. L'opera si inserisce all'interno di una collana di testi preziosi e rari che l'Archivio pubblica dal 2000 ad oggi. Questo è il terzo numero. Los templarios y su historia. En torno a las vicisitudes de esta orden de caballería, la realidad se ha entrelazado a menudo con la fantasía y la polvareda de los siglos ha creado secretos e intrigas, tejiendo una trama de misterios que ha inspirado historias y leyendas. Para restituir las vicisitudes de la Orden del Temple al rigor histórico, el Archivo Secreto Vaticano ha publicado recientemente la prestigiosa obra Processus contra Templarios, una nueva y exclusiva edición crítica de las actas de la encuesta pontificia de Poitiers de 1308, conservadas en el archivo. La obra forma parte de una colección de textos preciosos y raros que el archivo publica desde el 2000. Este es el tercer número dedicado a los templarios, ya sea porque el interés histórico en torno a estos caballeros ha aumentado en los últimos años, bien porque merecía una edición completa de los textos del proceso. La obra tiene la finalidad de recaudar fondos mediante su venta para la restauración de documentos más deteriorados del Archivo Vaticano. El valor principal de la publicación, impresa en 799 ejemplares numerados, reside en la fiel reproducción en facsímil de los documentos originales, un instrumento utilísimo para los historiadores, y en los textos críticos que contribuyen a esclarecer los acontecimientos que llevaron al pontífice a absolver a los templarios de la acusación de herejía, aunque suprimiendo la orden. Esta decisión había madurado de un clima de fuerte enfrentamiento político con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, embarcado en una costosísima guerra contra Inglaterra y sometido por ello a enormes problemas financieros que las arcas del Temple habrían podido solucionar de nuevo. El soberano, dispuesto a todo para apoderarse de los recursos de la orden, puso en marcha una estrategia de descrédito que en el caso de los templarios se tradujo en una acusación de herejía. La verdad es aquella de la que hablan los textos. Hemos preparado una edición crítica más segura que por primera vez cruza textos que sin embargo ya se habían editado. No hay nada inédito, solo un estudio más profundo y una edición más segura. En cuanto a los problemas históricos y jurídicos del proceso, es necesario dirigirse siempre a la bula de Clemente V, Vox in Excelso, de 1312, que cerró el problema de los templarios en el Concilio de Viena. Según recordamos, conforme a lo que sabemos, la última palabra la pronunció Clemente V en la bula Vox in Excelso, en que se disuelve la orden porque ya estaba gravemente desacreditada ante la opinión pública y sus bienes se transfirieron a los hospitalarios de San Juan en Jerusalén. El Papa, con un acto que se apoya en su autoridad apostólica, disuelve la orden, aunque sostiene que canónicamente, o mejor jurídicamente, esto no es una sentencia de culpabilidad de herejía, porque no se encontraban ante un verdadero proceso en el auténtico sentido de la palabra, con una alegación de acusación y una alegación de defensa. El Concilio de Viena prefirió cerrar la cuestión lo antes posible porque el escándalo era demasiado grande y por ello reconoce al Papa la autoridad para disolver esta orden como se había disuelto tantas otras. Preferisce chiudere la questione il prima possibile perché lo scandalo è troppo grande e quindi riconosce al Papa l'autorità di sciogliere questo ordine religioso come ne sono stati sciolti. Pues como ve usted, el tema no pierde vigencia, ¿no? Apenas hace unos meses, Archivo Secreto Vaticano, este volumen, Processus contra Templarius.
Vamos a las conclusiones. Padre Mario Ángel, todas tuyas las conclusiones. No, mira, yo creo que cuando hablamos de hechos tan antiguos, hace 1000 años, estamos hablando de acontecimientos de hace 1000 años, es muy fácil que pues alguno tome noticias equivocadas y se ponga a tejer leyendas. Si hoy es difícil a veces estar bien informado de lo que sucedió hace 15 años. Con el caso Posadas Ocampo, por ejemplo. Por ejemplo, cuántas cosas se pueden decir y leyendas tejer, ¿verdad? Pues imaginemos 1000 años. Sí. Por eso no es extraño que en la literatura esotérica, que hay que tener muy ubicado, no es la literatura histórica, que es literatura seria, científica, que trata de indagar la historia y presentarnos la historia, no solo para conocer qué sucedió, sino para entender por qué estamos aquí. Esa es la historia. En cambio, la literatura esotérica, que a muchos les llama la atención y que es un gran negocio, ¿verdad?, no es una literatura seria, nunca nos va a ayudar a entender el presente, porque no nos explica el pasado, nos inventa el pasado y nos seguirá inventando el presente. Pensemos en esas novelas que hay, ¿verdad?, como El Código da Vinci, que reconstruye imaginativa y legendariamente toda esa historia y que sigue diciéndonos de una serie de secretos y de cosas ocultas que la Iglesia tiene y que algunos privilegiados conocen. Es decir, ¿cuáles secretos? ¿Para qué son esas cosas? ¿Qué sentido tiene? La historia es otra. Entonces, cuando hablamos de los templarios, tratemos de entender la nobleza, la importancia, la grandeza, pero también sus límites en la época en que vivieron. Hoy estamos en otro tiempo, hoy necesitamos comprender nuestra historia, la historia de la Iglesia, el compromiso que hoy tenemos, aceptando la realidad, no inventando la realidad. Siempre venderán más las leyendas que la historia. Claro. Cuando este señor dijo, no, es que yo solo escribí una novela, sí, ya había vendido millones de ejemplares. Muchas gracias, Padre Mario Ángel Flores. Gracias a ti y gracias. Un saludo a todos los televidentes. Por venir a poner luz en este asunto, pues bueno, ya parece que está claro. Siempre usted podrá pensar que la leyenda es más interesante, pero ahí está. Esta es la verdad. Eso es lo que sucedió con la Orden del Temple, aunque haya todavía mucho de romanticismo. Algunos hasta dicen que buscaban el Arca de la Alianza y que la encontraron, ¿no? Y algunos dicen que Adolfo Hitler tenía también el Arca de la Alianza y que le daba extrañísimos poderes. Hasta aquí el tema de los templarios. En otro tema le entrego enseguida la audiencia que presidió el Papa Benedicto XVI el miércoles de esta semana. Esta es la catequesis que su santidad nos entregó en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, San Gregorio el llamado Magno, es decir, el Grande, fue obispo de Roma entre el año 590 y el 604. Nació en Roma, en el seno de una familia rica, noble, de fe firme y estrechamente vinculada a la sede apostólica. Entró en la administración pública y llegó a ser gobernador de Roma. Sin embargo, al poco tiempo dejó este cometido y se retiró a su casa para iniciar una vida monacal dedicada al estudio de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Por su experiencia y cualidades, el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió como su embajador a Constantinopla con el fin de afrontar los últimos residuos del monofisismo y obtener el apoyo del emperador para contener la presión de los longobardos. Posteriormente, el pontífice lo llamó a Roma y lo nombró su secretario. Cuando el Papa Pelagio II murió, Gregorio le sucedió en la sede de San Pedro. De su pontificado se conserva una copiosa documentación gracias al registro de sus cartas. Junto a su intensa actividad pastoral, llevó a cabo una amplia labor de asistencia social. No obstante su precaria salud,
que obligaba con frecuencia a guardar cama, la santidad de su vida y la riqueza de su amenidad le ganaron la confianza de su grey, en la que tuvo una notoria autoridad moral. Al término de la audiencia, como siempre, el Santo Padre impartió la bendición apostólica, válida para quien de corazón la quiere recibir a través de la televisión. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto, con la bendición del Papa, llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco profundamente que haya estado con nosotros. Esperamos haberle servido con toda esta recopilación informativa y profundización a través de la reflexión y las explicaciones del Padre Mario Ángel Flores en este tema de los templarios. Muchas gracias, les espero la próxima semana. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, le deseamos una feliz semana. Gracias.